Vamos a hablar con el expresidente provisional del Senado, que siempre tiene la gentileza y la deferencia con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Eduardo Menem? Juan Carlos Rodríguez, periodista parlamentario, el doctor Gustavo Varela, lo saludamos. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo le va, doctor? Espero se encuentren bien. Bien, ¿Cómo está usted? bien, ¿Bien? bueno, como usted ha dicho, con la expectativa del domingo, los que somos seguidores del fútbol, Claro. con un poco de angustia también, ¿no? Y sí, claro, claro. Porque ya nunca pensamos en que podíamos llegar ahí, y bueno, llegamos y ahora queremos más, queremos que los chicos traigan el título, ¿no? Claro. Este, a mí me pone muy nervioso esto, pero bueno, Pero hay que ya pasarlo. estoy un... Sí, 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 hay que pasarlo y bueno, Y si no conseguimos el título, por lo menos que hay que valorar el gran esfuerzo que han hecho. sí, sí, un esfuerzo titánico, Sí, titánico. sí, Sabe sí, que sí, estoy sí. muy preocupado porque estoy viendo en el Congreso, uno que lleva ya para 33 años el año que viene, como periodista acreditado, estamos observando, el Congreso está finalizando un capítulo, el 2022, sin tener una actividad que está parada por diversos hechos que ya son conocidos, la condena de la señora vicepresidenta de la República, el Consejo de la Magistratura, que el miércoles van a jurar los diputados por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y donde vemos un gobierno que sigue faltando el respeto justamente a la justicia. Ahora aparece el tema de Milagros Salas, que la Corte nuevamente ha ratificado las cuestiones, y ahora le piden un indulto. Yo hoy lo veía, digo, es una falta de respeto, porque no, primero que es provincial, que no corresponde, pero queremos saber su mirada ante todos estos acontecimientos que están sucediendo, doctor. Sí, vea, lo más es lamentable la actitud del Congreso, ¿no? El Congreso no solo no funciona, sino cuando funciona, funciona mal. El escándalo que se produjo en la Cámara de Diputados en la última sesión era parecido a un piquete que hicieron ahí, ¿no? Con todos los insultos, nada que ver con lo que tiene que ser la casa de la democracia, la casa de los representantes del pueblo. Los legisladores se olvidan que ellos no están ahí por derecho propio, sino en representación del pueblo y que lo deben respetar al pueblo y que por eso primero tienen que trabajar a conciencia y segundo hacerlo respetuosamente. No puede ser que hayan hecho semejante escándalo. Y por otro lado, en el Senado, esa burda maniobra que ha inventado la vicepresidenta de dividir el bloque, de simular la división del bloque, para Vergonzoso. arrebatarle un cargo en el Consejo de la Magistratura a la segunda minoría, es realmente, eh, es realmente este, Vergonzoso. vergonzoso. Uno piensa que hasta dónde parece que no tienen límite, Sí. porque esto es mentirle, porque todo el mundo sabe que el bloque no se ha Pero dividido, que el jamás bloque sigue pasó. junto, que jamás pasó, y ahora lo quieren hacer aparecer, creen que engañan a la gente, pero ellos saben que la gente no le engañan y lo mismo lo hacen. Y mismo lo hace. O sea que lo mismo lo hacen, que es peor, o sea que es una burla. Esa división, supuesta división del bloque, es una burla, ¿no? Mm, ¿Cómo, cómo fue la burla de las modificaciones que en su momento hicieron en el Consejo de la Magistratura? También. No se olvide que en algún momento, con ese famoso latiguillo de democratizar la justicia, Sí, exactamente. metieron mano, menos mal que la Corte lo declaró inconstitucional, pero llegaron Pero aparte, al doctor, extremo tal usted, de que usted hacían que que los fue, jueces, usted que fue parte fundamental y yo lo viví de la reforma constitucional, esta gente le falta el respeto a la Constitución Nacional.
No sé si está de Sí, acuerdo. con el agravante de que tanto la señora vicepresidenta como su extinto esposo fueron convencionales Exactamente, y claro, ellos juraron respetar la por Constitución, supuesto. ¿no? Y Doctor, ahora hacen todo lo posible, ella hace todo lo posible por no respetarla, meten la mano en las instituciones, manejan a su voluntad. Yo lo que no comprendo todavía es cómo hay legisladores, que hay gente de bien, gente buena, gente trabajadora, inteligente, cómo se someten a esos designios, ¿no? Se prestan a esas maniobras. Sí, no, a mí Yo me... todavía A no le ver, entiendo. yo no entiendo a veces la actitud inclusive de la senadora Vega, de muchos senadores que uno los conoce porque han sido inclusive algunos de ellos titular de Poder Ejecutivo Provincial y ministros, y que se presten justamente a un juego que sin lugar a dudas, primero que nada le falta respeto al Senado Nacional, y segundo a los argentinos, aparte de la Constitución. Sí, Eso me falta molesta. el, re- es que falta el respeto al pueblo también, que doctor Menem, no, sí, sí, Gustavo Varela lo saluda y me salgo de ¿qué la tal? vaina ¿Cómo por le va? conversar con usted porque la verdad que es siempre un placer. Bueno, le hago esta breve introducción. Yo recuerdo tal vez una de las primeras materias de la Facultad de Derecho, un profesor mío, doctor Chirico, decía algo así como: cuando hay buena fe, los papeles sobran. Cuando hay mala Sí, fe, los papeles no alcanzan. sí, Y uno cree sí, que podemos hacer la mejor constitución del mundo, pero si empezamos con candidaturas testimoniales, adelantamiento de elecciones cuando me conviene, división de bloques y ese tipo de trampas, es decir, que no están prohibidas estrictamente, pero que son evidentemente algo ajeno al fair play. No es un juego no, limpio. por Eh, supuesto, a eso súmele las cosas que usted acertadamente ha señalado. Súmele que no se cumple con la Constitución en la sanción de leyes que se tendrían que haber sancionado y no se cumplen. No se cumple, por ejemplo, con la designación del defensor del pueblo, que está previsto por la Constitución y que hace 13 años que está vacante, Desde la ¿no? época de Jorge No se Mayorano. cumple, sí, y no se cumple o se ha regulado mal los decretos de necesidad y urgencia, una abierta violación constitucional que no sé cómo todavía no se ha promovido alguna acción para que la declaren inconstitucional. La anterior ley del Consejo de la Magistratura que sancionó el kirchnerismo estuvo 15 años hasta que la Corte la declaró inconstitucional y se volvió a la integración que se había diseñado en el año 1997, respetando la exigencia de la Constitución, del artículo 114, es decir, la presencia de magistrados de todas las instancias y el equilibrio entre los distintos estamentos. Bueno, todo eso fue violado, bueno, pues estuvimos 15 años así. Bueno, ahora felizmente ya se solucionó desde el punto de vista legal, pero bueno, están las maniobras estas que hacen para no integrarlo bien, ¿no? Para violar de nuevo la ley, no dejando que participe la segunda minoría, ¿no? Una cosa realmente nunca se ha visto, nunca se ha visto, ¿no? mm, Un gobierno democrático nunca se vio semejante violación de la Constitución, de las leyes, de las prácticas políticas correctas, el respeto que debe haber en las instituciones, el respeto que tiene que haber en el funcionamiento de las instituciones. Lo de las cámaras es una vergüenza, ¿no? Realmente mm. es un triste espectáculo, ¿no? A mí me da mucha pena porque yo quiero mucho el Congreso. El Congreso, o sea, el Parlamento, es el poder más importante de la República, Exacto. es el más importante y bueno, se Mm, supone que tiene que ser que funcione, que tiene que funcionar bien, mm. pero Doctor, realmente es lamentable. doctor, yo le quería preguntar, usted obviamente fue un testigo privilegiado de esto.
¿Cómo fue la ruptura de Cristina Fernández de Kirchner en el segundo mandato de Carlos Menem? Porque ella, recuerdo que, bueno, que empezó con una serie de actitudes después de haber sido un matrimonio político muy cercano al poder y muy de recibir a Domingo Cavallo y a su señora Sonia. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es lo que le pasa a nuestra política, ¿no? Gente que cambia cambia de actitud, cambia de color, de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Ella, además de los discursos de Kirchner diciendo que Menem había sido el mejor presidente, Uh-huh. en la convención constituyente, en un discurso que pronunció ella, alabó al gobierno, dijo que todo lo que tuvo que hacer el gobierno de ese momento, ¿no? Que el justicialismo, para salvar al país, porque ella hizo esta referencia mitológica que parecía, el Estado parecía el monstruo que se comía a sus propios hijos. Eso Uh-huh. textualmente lo dijo ella, criticando el modelo anterior. Y alabando el modelo que había impuesto Carlos Menem. ¿Y cuándo Pero se bueno, rompe después se esa? olvidaron de... Yo digo, yo en política he visto gestos muy nobles, pero también he visto gestos muy desagradables, donde el desagradecimiento en algunos casos y la traición en otros es lo que ha venido a darle mala fama a la política, ¿no? Y ese es un ejemplo el que usted está dando, ¿Cómo porque Uh-huh. están? hay que recordar que Kirchner pegó su boleta a la de Carlos Menem para salir elegido gobernador en Uh-huh. su momento. Bueno, y después salió a hablar peste y decir barbaridades, ¿no? Bueno, Bueno, el mismo Parrilli, yo me acuerdo cuando fue diputado nacional, bueno, ahora también tiene un discurso Parrilli, realmente yo no lo puedo creer, siempre lo respeté, pues es un gran abogado especialista en derecho administrativo, pero esas cosas realmente a uno que hace tantos años que está y que los conoce, muy bien Eduardo, se pone mal. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? sí, lo que pasa es que Parrilli ha sido eh, coaptado por, por los Kirchner, ¿no? Claro. Y le han lavado la cabeza, porque de otra forma no se explica los cambios que ha tenido y esa subordinación, realmente es lamentable, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. la gente tendrá mañana el poder de decidir quiénes quieren que los represente, ¿no? Uh-huh. También los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir a los mejores, Y yo ¿no? siempre digo, Y, el diálogo que existía en la época que estaba Eduardo Menem como presidente provisional del Senado, inclusive con Raúl Alfredo Galván, con otros referentes, Lozada, había un diálogo, realmente se hablaba de política de alto nivel, Eduardo. por supuesto, y si no hubiera existido ese clima de convivencia, ese clima de diálogo, no hubiéramos podido reformar la Constitución. Claro. La reforma fue un claro ejemplo de que el diálogo puede generar ese tipo de acuerdos fundamentales. Ahora no se consigue acuerdo en nada, hasta para las cosas más simples, ¿no? O sea que hemos entrado en un periodo de crispación de la Uh-huh. política, que lamentablemente se ha trasladado, esa brecha, como le llaman, se ha trasladado a otros ambientes, hasta en las propias familias. Hay gente peleada casualmente porque esa corriente kirchnerista tiene una dosis de fanatismo muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces eso genera toda esta división en el periodismo, en el ambiente artístico, en la sociedad en sí mismo, ¿no? Bueno, esto tenemos que superar, este es un cambio cultural que hay que hacer, Uh-huh. Claro. Tal porque cual. ellos introdujeron, ellos introdujeron la cultura del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque creen que la política es el conflicto, es generar el conflicto, no Uh-huh. resolverlo. La política es para resolver los conflictos que se planteen.
no para No, no para generarlo. profundizarlos. Este, Doctor, claro, ellos viven haciendo lo que hay un libro muy interesante de Humberto Eco que se llama Construir el enemigo, mm, ¿no? Donde él dice que hay gente que necesita tener un enemigo y mm, si no lo tiene lo construye, ¿no? sí, tal cual. Y lo mismo dice Eh, Havel, el expresidente de Checoslovaquia. Ahora, esta gente ha creado conflictos con todos los sectores, con el mm, campo, con el periodismo, con la justicia, con los empresarios, con todo el mundo, ¿no? mm. O sea que esa es la forma de hacer política que le hace muy mal al país, le hace Doctor, muy mal. doctor, disculpe que lo interrumpa, pero hay una pregunta que no me quiero quedar sin formulársela porque lo hemos charlado con amigos. Cuando Carlos Menem deja el poder en 1999, se hace cargo Fernando de la Rúa. Eh, Sí, Muy bien. Ahora estamos en diciembre, a pocos días de que se cumplan un nuevo aniversario de aquellos episodios tan sí, dolorosos que uno lo veía en la televisión internacional y en todas partes, sí, 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 aquella situación que, bueno, empezó con el corralito, siguió con el corralón y terminó con un helicóptero. sí. Pero, digamos, a la distancia, ¿cuál cree usted que fue el motivo por el cual la convertibilidad, ese modelo que había dado estabilidad durante varios años, termina convirtiéndose en un problema? ¿O qué fue lo que falló? ¿Qué debió hacerse y no se hizo? O bueno, ¿cuál es la interpretación que dan ustedes a El veintitantos años de problema, esta? el problema no fue la convertibilidad, el problema fue la política. La alianza se integró con corrientes políticas que no tenían nada que ver entre sí, como el frepaso y el radicalismo, Ujú, sobre todo la corriente de la Rúa. ujú. Eh, por eso, al año de gobierno renunció Álvarez. Chacho Álvarez, claro. El Chacho Álvarez renunció y lo dejó al gobierno en una situación bastante débil, porque además argumentó para renunciar cosas inexistentes, en fin, lo dejó debilitado al gobierno. Y bueno, y así empezó a fracasar la alianza y no pudieron mantener, no hubieran mantenido ni la convertibilidad ni ningún otro esquema político, ¿no? Pero el fracaso de la política llevó al fracaso de la economía. Cuando se pierde credibilidad, cuando se pierde confianza en el gobierno, bueno, empieza a fallar todo y bueno, no vienen inversiones y explota todo. Eso es lo que le pasó al gobierno de la Rúa, que era, de la Rúa era muy buena persona, tenía las mejores intenciones, pero se equivocó al elegir los socios, ¿Y, Claro. y ¿no? cómo Que recuerda usted no pensaban como él. claro, ¿y cómo recuerda el papel que jugó Eduardo Duhalde en esos tiempos? Digamos, últimos tiempos de la presidencia de Carlos Menem y bueno, el candidato perdedor en las elecciones de 1999. Con Palito ¿Cómo, Ortega, con con Ramón Palito Bautista Ortega? Palito Ortega. ¿Cómo recuerda, qué imagen tiene usted, qué concepto tiene usted de esos años de vida pública de Eduardo Duhalde? Hasta, digamos, Bueno, 2003. Bueno, Dualde bueno, fue elegido vicepresidente con Carlos Menem, a los dos Mm. años se va como gobernador de Buenos Aires, recibió mucha ayuda de Carlos Menem, el El fondo del Fondo de conurbano que Reparación se del creó en esa Conurbano, época. Claro, claro. que eran 2 millones de dólares Y por día, bueno, ¿no? después cuando llegan las elecciones, primero cometieron un error cuando quisieron, no solo él, sino otros gobernadores quisieron que la Convención Constituyente del 94 autorizara la reelección de los gobernadores, ¿no? Cosa que era inadmisible porque no estaba en la ley declarativa de la necesidad de la reforma y además no correspondía, es un tema de qué hace las autonomías provinciales, nada que ver. Después, cuando llegaron las elecciones del 99, él dijo que había que salir del modelo que había sido exitoso porque había que salir del modelo de la convertibilidad.
De la Rúa dijo lo contrario, que había que mantenerlo, y bueno, la gente votó por lo que decía De la Rúa. Él perdió la elección, casualmente, por haber predicado algo. Bueno, además no le habrán tenido confianza. Pero eso no fue nada. El peor error que comete Duhalde, el peor error del cual yo creo que se va a arrepentir toda su vida, es en el año 2003 haber suspendido las elecciones internas del Partido Justicialista, porque sabía que quien las iba a ganar Carlos Menem, y largó esas fórmulas del neolema que le llamaban, en el cual los candidatos del justicialismo no podían salir con el nombre de justicialismo, sino con otros, unos con Frente para la Victoria, otros con otros nombres. Bueno, eso ¿qué hizo? Debilitó totalmente al partido, la credibilidad, la democracia. El Congreso de Lanús fue una vergüenza, porque se suspendía. Y bueno, y después él pone todo el gobierno, todo el poder que tenía a favor de Kirchner. Él eligió a Kirchner que lo suceda, ¿no? Y bueno, lo primero que hizo Kirchner es desconocerlo a él después, ¿no? Bueno, pero también ahí tanto Reutemann como De la Sota desistieron de encabezar, ¿no? De la Sota no es que no aceptó, fue una equivocación de Duhalde, porque él dice que no lo puso a De la Sota porque De la Sota no medía, pero mucho menos medía Kirchner, mucho menos medía Kirchner, sí medía un 6%. Llegó al 22 con todo el aparato a su favor, con todo el partido y con todo el dinero del gobierno nacional, llegó al 22%. De la Sota hubiera sido mucho mejor candidato, no cabe duda. Y Reutemann tenía sus dudas, eso sí, Reutemann tenía sus dudas, pero yo creo que las dudas de Reutemann eran precisamente por el manejo que se venía haciendo por parte de Duhalde, no le gustó la forma en que se manejaba. Entonces, por eso no aceptó. Vi cosas raras, dijo, me acuerdo. Cualquiera de los dos hubiera sido mucho mejor que Kirchner, ¿no? No hubiéramos entrado en este camino de regresión que está el país. En esta espiral de conflicto, ¿no? Y ahora, sí, de conflicto, esta división de la sociedad, esta forma prepotente, arbitraria de hacer política, hacer gobiernos paralelos. No, es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, ese fue el error que cometió Duhalde al elegirlo a Kirchner, sabiendo quién era Kirchner, porque él siempre lo criticaba cuando Kirchner era gobernador de San Luis porque tenía actitudes de ese tipo, ¿no? Era gobernador de Santa Cruz porque tenía actitudes de ese tipo, ¿no? Claro. Pero bueno, pero también en un contexto regional donde aparecían personajes como Hugo Chávez, que encandilaba a nuestra dirigencia populista, digamos, y que yo diría en ese entonces era Chávez solo. Pero bueno, había decidido quemar el petróleo para repartir dinero desde un helicóptero. Claro. Pero en sí, uno ve a dirigentes como Lula, aún siendo dirigente de centro izquierda, que no tuvo nunca esas actitudes. Pero nosotros, ¿por qué razón compramos a Chávez? Nosotros, ¿por qué? Sí, bueno, lo compró el kirchnerismo a Chávez. Lo compró el kirchnerismo. Esa contracumbre que hicieron en el año Mar del Plata, en el año 2005 en Mar del Plata, espero, ¿no? Digamos, despreciándolo y humillándolo al presidente de Estados Unidos, eso fue una vergüenza, hacer una contracumbre siendo dueño de casa, ¿no? O sea, eso no se vio estudiantina, una estudiantina internacional. Sí, efectivamente. Eduardo, no te lo he dicho. Te agradezco muchísimo y aparte, ojalá la historia no repita figuras como Chacho Álvarez con ese grupo de los 8 y después lo que hizo y que ahora no aparece más por ningún lado. Y ojalá que el año que viene el justicialismo con los gobernadores encuentre justamente una contracara de este kirchnerismo tan nefasto que le hace tan mal a los argentinos. Claro, hay que volver al justicialismo real, ¿no? Claro.
no a este que le pusieron, que son justicialistas, y lo que hicieron es colonizarlo al justicialismo, que como partido no funciona, funciona la unidad ciudadana, Claro. La casa de Cristina Kirchner. O sea que yo tengo la esperanza de que nuestros dirigentes reaccionen y bueno, vuelvan a la fuente. Te quiero desear una muy feliz Nochebuena, feliz Navidad y un próspero 2023, Eduardo, a vos, a tus hijos, a tu señora, a tu familia, a tus nietos, y que recibas el 2023 con toda la fuerza del mundo. Bueno, lo mismo para ustedes, gracias por llamar, por acordarse de mí. Hay algunos que no llaman porque, bueno, no les gusta lo que yo voy a decir, pero bueno, yo siempre voy a ir con la verdad. Así que yo les agradezco y un gran saludo, los mejores deseos para usted y para la audiencia. Usted